Aleluya, hermanos. Llegamos a nuestro segundo día en esta escuela de la verdad. Estamos esperando en el Señor, hermanos, que toda la palabra que está siendo liberada, que creemos es desde el corazón de Dios, esté siendo morada también en nuestros corazones. El día de ayer, hermanos, fue un día maravilloso. Comenzamos esta escuela de la verdad viendo que Dios tiene un propósito eterno. Su propósito eterno está relacionado con nosotros. El hombre que Dios creó como un vaso tripartito, a fin de contener a Dios, a fin de que este hombre sea lleno de Dios, para que lo exprese con su imagen y lo represente con su dominio. Este propósito eterno de Dios se lleva a cabo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. También vimos en el mensaje número 2 que este hombre que Dios creó cayó. Este hombre, hermanos, comió del árbol que no debía comer. Y el pecado fue inyectado en su ser. La naturaleza satánica ahora vive en nosotros. ¿Y saben cuál es el destino de ese hombre que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es la muerte. Así que en Adán, hermanos, nuestro destino es fatal. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice que el pago del pecado es la muerte. Y que en Adán lo único que nos merecemos es muerte. Oh, pero en Cristo, hermanos, en Cristo ya no estamos más sujetos a la muerte, sino que tenemos vida eterna. Ahora, este hombre que Dios creó y que cayó, tiene que ser devuelto hacia el propósito original de Dios, a su propósito eterno. Pero Dios se encuentra con un dilema. Dios ama a este hombre que Él creó, pero la justicia de Dios dice que ese hombre debe morir. Así que, ¿qué Él puede hacer? ¿Qué va a hacer Dios con ese hombre que Él creó, que Él ama, pero que su destino es la muerte? Así que espero, hermanos, que durante el desarrollo de este mensaje nosotros podamos ver que hay un camino, hay una manera. Dios proveyó una manera en la cual este hombre que cayó sea devuelto hacia el propósito original de Dios por medio de su amor y su justicia. Así que, ¿qué tal si vamos a nuestro bosquejo? Lección número 3. Y leemos el título de este mensaje. Lección número 3 en la página 6. Lo leemos todos, fuerte. La fuente y la base de la salvación. El amor de Dios y la justicia de Dios. El amor de Dios y la justicia de Dios. El amor de Dios es la fuente y la justicia es la base. ¿Qué tal si usted va a su bosquejo y ve su punto romano 1? Dice, la fuente de la salvación es el amor de Dios. Y el punto Romanos 2 dice, la base de la salvación es, más fuerte, la base de la salvación es la justicia de Dios. Así que, hermanos, Dios ama al hombre. Su amor, hermanos, es inmutable. Cuando nosotros fuimos creados conforme a lo que estaba en su corazón. En su corazón, el beneplácito de Dios, lo que a Él le da placer, lo que a Él le alegra,
lo que calienta su corazón, es que haya un grupo de personas en esta tierra que lo expresen y que lo representen. Pero como dije a un inicio, debido a la caída, nosotros no podemos llevar a cabo el propósito de Dios. Ahora, Dios no se rindió, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que no desecha y que no se rinde. Quizás si nosotros tenemos un papel y lo dejamos caer, lo desechamos. O empezamos algo, ya sea leer la Biblia o estudiar una carrera, y fácilmente nos rendimos. Pero yo le doy gracias al Señor que Dios no es así. Él no desecha ni se rinde. Hermanos, Él no nos desechó. Aunque somos caídos, aunque el pecado entró en nosotros, Él no nos desecha. Y aunque aún la salvación de Dios se está llevando a cabo en nosotros, Él no se rinde. Él lo va a llevar a cabo. Su propósito eterno se va a llevar a cabo con todos nosotros. Aleluya. Ahora, ¿qué tal si leemos la letra A? Las hermanas. El hombre pecó al desobedecer el mandato de Dios y cayó bajo la condenación de Dios. El hombre es impotente e incapaz de salvarse a sí mismo del juicio venidero de Dios. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Hermanos, el hombre caído que no puede expresar a Dios, su destino final, si no recibe a Dios, ¿sabe cuál es? El lago de fuego. Todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Nuestro destino en Adán es el lago de fuego. Pero quisiera que leamos la letra B, los hermanos. Dios amó al hombre en la eternidad pasada. Él amó al hombre después de crearlo. Amén. Así que hermanos, aun cuando nosotros caímos, el amor de Dios hacia nosotros no ha cambiado. Aunque nuestro destino era el lago de fuego y estábamos bajo la ira de Dios, Él desea que nosotros experimentemos su salvación, a fin de que ya no estemos más bajo la ira de Dios ni bajo su juicio, sino que ahora nosotros aprendamos a vivir bajo el amor de Dios y su justicia. ¿Qué tal si vamos a leer unos versículos? Efesios capítulo 2, del 1 al 5. Todos pueden acompañarme. Vamos a ver cómo cambió nuestra historia debido al amor de Dios y a su justicia. Efesios 2:1 dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2, las hermanas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, el 3. Entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí viene mi versículo favorito. ¿Qué tal si todos lo leemos? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos.
hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia y con su gran amor con el cual nos amó, aun estando muertos, nos dio vida. Y ahora por gracia somos salvos. Hermanos, nuestra historia cambió. Ya no estamos más muertos, sino que tenemos vida. Pero el versículo 4, quisiera que usted subraye: gran amor, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. Y Dios, hermanos, nos amó con ese gran amor. Debido a ese gran amor, nosotros ahora ya no estamos más bajo la ira de Dios, sino estamos bajo su amor y bajo su justicia. Ahora, quizás muchos de nosotros, en varias ocasiones de nuestra vida, nos cuestionamos con respecto a nuestra elección. Quizás decimos, bueno, quizás Dios se equivocó en escogerme a mí. Yo soy tan pecaminoso, fracaso tanto. A veces incluso le hago daño a otras personas. Creo que Dios se equivocó al escogerme a mí. Creo que hizo bien en escogerle al hermano Rodrigo, pero cuando me escogió a mí se equivocó. Pero hermanos, Efesios 1:4 dice que Él nos predestinó, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y su elección lo hizo en la esfera del amor. Así que, hermanos, Dios no se confundió al elegirnos. Él ya sabía que nosotros íbamos a fracasar. Él ya sabía que ya nosotros íbamos a caer. Pero de todas maneras, hermanos, Él nos sigue amando. Y su elección lo hizo porque nos ama. Esa, hermanos, debe ser nuestra seguridad. Yo estoy aquí, hermanos, porque Él me amó. De hecho, estamos en esta escuela de la verdad porque Él nos ama. Hay un salmos muy precioso, 139:16, que dice: tus ojos veían mi sustancia, aún no formada, y en tu libro todo estaba escrito. Todos los días que me fueron asignados, cuando no existía ninguno de ellos. Hermanos, sus ojos nos veían, incluso aún cuando no teníamos forma. Dios ya nos vio y sabía qué íbamos a hacer cada uno de nuestros días. Así que con esto no quiero decir que ahora usted va a hacer lo que quiera, va a portarse mal porque Él ya me escogió. No. Quiero que ustedes vean que la elección de Dios y su predestinación para con nosotros al estar aquí proviene del amor de Dios. No porque hayamos hecho algo, ni porque seamos capaces, sino que Dios nos ama. Muy bien, la letra C, hermanos. El gran amor de Dios es la fuente de nuestra salvación. Él manifestó este amor al enviar a su Hijo unigénito a morir por nuestra redención. Hermanos, el amor de Dios se manifiesta a nosotros cuando Él envió a su único Hijo a fin de morir por cada uno de nosotros. Hermanas, la letra D. El propósito de Dios con el hombre es eterno. También lo es su amor. Él nunca cambia. Cuando Él nos ama eternamente. Aquí quisiera decir algo a los hermanos y a las hermanas. Quizás, hermanos, en esta etapa en la que estamos, si alguien
viene y le dice que le ama de manera prematura, es decir, antes de tiempo, no le crea mucho. El único que ama eternamente, sin condición, es Dios. Nuestro amor se acaba. Nuestro amor es limitado. Solamente el amor de Dios es eterno. Solamente el amor de Dios nunca se acaba para con nosotros. Jeremías, ¿qué tal si leemos Jeremías 31:3? Busquemos en nuestras Biblias. Jeremías 31, versículo 3. Desde lejos Jehová se me apareció diciendo: con amor eterno ciertamente te he amado, por eso te he atraído con benevolencia amorosa. Hermano y hermanas, ¿alguna vez usted ha estado lejos de Dios? A veces consciente o inconscientemente nos alejamos de Él. Pero aun cuando estamos lejos, ¿sabe qué hace el Señor por su amor? Se nos aparece. Muchas veces, hermanos, y creo que debe ser su experiencia, usted ha percibido el amor de Dios aun cuando está lejos. Pero Él se aparece a nosotros y nos revela su amor para que nosotros ciertamente seamos atraídos hacia Él. Tal vez, yo no sé cómo usted vino a esta escuela de la verdad. Yo no sé si vino lejos o si vino cerca. Pero estos días, hermanos, permita que el Señor se le aparezca a usted. Permita que el Señor le atraiga en su benevolencia amorosa. Permítale que el Señor le ame y lleve a cabo su salvación completa en cada uno de nosotros. Ahora, antes de pasar al punto Romanos 2, quisiera traer a ustedes una ilustración. Saben, cuando alguien da a luz, tiene un bebé, y si este bebé tiene alguna complicación o necesita un cuidado especial, es llevado a un lugar de cuidado neonatal y tal vez en una termocuna, para que allí él pueda recibir ayuda en cuanto a su salud y su vida pueda ser preservada. Generalmente estos lugares tienen una ventana grande de vidrio para que la madre pueda ver desde lejos a su hijo. La madre ama a su hijo, pero no se puede acercar, aunque ella lo ama con todo su corazón, por causa de que su hijo preserve su salud, preserve su vida, ella no se puede acercar. Saben, esta figura o este tipo representa cómo Dios nos vio antes de recibirle a Él como nuestro Salvador. Él nos ama, Él nos creó, pero no podía acercarse a nosotros, debido a que si Él se acercaba, por causa de su justicia, nosotros moriríamos. Aunque Él nos ama, nosotros estábamos bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer Él? ¿Qué tiene que hacer Él a fin de que el hombre pueda nuevamente ser restaurado a tener comunión con Dios? Vamos a descubrirlo en el punto Romanos 2. ¿Qué tal si leemos la letra A? La justicia de Dios es lo que Dios es con respecto a su equidad y rectitud. Dios es justo y recto. Todo lo que Dios es, su equidad y rectitud, constituyen su justicia. La letra B. El hombre comió de ese árbol maldito. Así que de acuerdo a la justicia de Dios, debemos morir por causa de la justicia de Dios. Él debe condenar al hombre. Hermanos,
Dios estaba en una situación similar a la de la madre y el hijo en Génesis 3. En Génesis 3, Dios cerró el acceso al árbol de la vida. El hombre ya no podía tener acceso al árbol de la vida. Había una protección. Había querubines, había una espada flameante que cerraba el paso para que el hombre tenga acceso al árbol de la vida. Esta espada representa la justicia de Dios. Es decir, que si un hombre intentaba entrar al árbol de la vida, creo que no lo podía volver a intentar hacer. Ahora, ¿de qué manera, hermanos, Él encontró el camino para abrirnos paso para el árbol de la vida? Hay un solo camino, y este camino es la cruz. La cruz, hermanos, hizo que nosotros pudiéramos volver a tener acceso a Dios por medio de su muerte. La ley decía que la paga del pecado es la muerte, pero la ley también decía que no hay perdón de pecados si no hay muerte. Así que sí o sí debía haber una muerte. Y aleluya que Él murió por nosotros en la cruz. Cuando Él murió por nosotros en la cruz, Él encontró el camino, la manera de mantener su amor y preservar su justicia. Él no podía decirle al hombre, bueno, pecaste, no hay problema, regresa. Porque eso atentaría contra su propia justicia. Pero debido a que Él murió por nosotros en la cruz como nuestro sustituto, cumplió su justicia, pero también mantuvo su amor para con nosotros. Así que, hermanos, la cruz es el camino mediante el cual el amor y la justicia de Dios llegan a nosotros. Ahora, la letra C. Dios ama al hombre, aún así tenía que condenarlo. Así que por el bien de la justicia de Dios, el Señor fue puesto a muerte en la cruz. Allí en la cruz, Él fue hecho pecado por nosotros. Dios condenó al pecado en la carne. Una vez escuché que el hombre cree que la mayor hazaña, el mayor evento de este universo es que el hombre pisara la luna. La gran hazaña de los últimos 2 años para la humanidad caída es que el hombre pisara la luna. Pero ese no es el mayor evento de este universo para nosotros, sino que Dios pisara esta tierra. Que Dios llegase a ser un hombre es el mayor evento de este universo. Y es la mayor expresión de su amor para con el hombre. De hecho, este hombre, Jesús, llevó una vida llena de sufrimientos. Desde el pesebre a la cruz, su vida fue una vida llena de sufrimientos. Pero este vivir lo capacitó para que nosotros podamos tomarlo a Él como nuestro Salvador. Saben, yo amo a mi esposa. Ella no está aquí. Pero si tal vez yo sufro de alguna dolencia y le digo, bueno, ahora opérame, no voy a estar muy confiado, aunque yo la ame. El Señor no solamente nos ama, sino que también está capacitado para morir por nosotros, porque Él llevó una vida sin pecado. Ni un solo pensamiento injusto tuvo en su mente, ni un pecado se halló en su boca. Y eso, hermanos, lo capacitó para que nosotros hoy estemos aquí disfrutando de su salvación. Quisiera leer unos versículos con ustedes que relatan las últimas horas del Señor Jesús en esta tierra.
Y quiero leer esto porque quiero que ustedes vean cómo el Señor Jesús sufrió y lo hizo por su gran amor que tenía para con nosotros. Mateo capítulo 26. Tal si empezamos con el 67. Mateo 26, 67. Para ese entonces el Señor Jesús ya había celebrado la última cena con sus discípulos y ya le habían entregado. Su discípulo lo traicionó y él fue entregado. Y él estaba siendo juzgado por un sumo sacerdote. Y muchos de los que estaban ahí hablaban mal del Señor, daban mal testimonio de él. Pero el versículo 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban. El 68, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Saben por qué estuvo dispuesto a que le escupieran, a que le abofetearan? Por su gran amor para con nosotros. Él no escatimó sufrir, sino que estuvo dispuesto a sufrir porque Él nos ama, hermanos. Vamos a otros versículos, del 27, el 21 al 23. Después de que Él estuvo siendo juzgado por un sumo sacerdote, le llevaron a un gobernador que se llama Pilato. En el versículo 21 dice: respondiéndole el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús que es llamado Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y él dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pues ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. El Creador fue crucificado por sus criaturas. ¿Y saben por qué estuvo dispuesto a hacerlo? Por su gran amor. Mateo 27, 29. Y trenzando una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y arrodillándose delante de él le escarnecían diciendo: alégrate, rey de los judíos. Versículo 30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Sabían ustedes que el Señor tenía una corona de espinas? ¿Y para qué era usada esta vara? Para golpearle en la cabeza. Para que esas espinas entraran y le causaran dolor en su cabeza. ¿Pero por qué hizo eso el Señor? Ya deben saber la respuesta. Por su gran amor. Ahora, uno más. ¿Sí? Vamos al versículo 38. Allí ya crucificaron al Señor Jesús. Él estaba en el madero. Al mismo tiempo fueron crucificados con él dos ladrones, uno a la derecha, acá, y otro a la izquierda. Y los que pasaban blasfemeaban con él meneando la cabeza. Es decir, pasaban y veían a Jesús y ellos hacían así. Dijiste que en 3 días destruirías este templo y lo volverías a reedificar. Pero mírate, no te puedes salvar ni a ti mismo. Si eres Dios, bájate de esta cruz, desciende de esta cruz y sálvate a ti mismo. Pero ¿saben por qué Él no se bajó de esa cruz y no se salvó a sí mismo? Porque Él quería salvarnos a nosotros por su gran amor. No, Él no se bajó de esa cruz. Él no se salvó a sí mismo, porque en su corazón estaba el salvarnos a cada uno de nosotros. Versículo
44 dice, de la misma manera le injuriaban también los ladrones, incluso aquellos que estaban siendo crucificados con él. Estaban también injuriando en contra de él. No está aquí en Mateo, pero en Lucas 23 dice que el Señor salvó a uno de estos ladrones que le estaban injuriando. Esto es debido a su gran amor. Finalmente, hermanos, Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Qué tal si vamos allá? Juan 19, 30. Antes de leer este versículo, ¿saben cuántas horas el Señor Jesús pasó en la cruz? 6 horas pasó en la cruz. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De las 9 a las 12, Él fue juzgado, condenado por los hombres. Pero desde las 12 a las 3 de la tarde, Él fue juzgado por Dios. Todos los pecados de todo el mundo fueron puestos en Él, en la cruz. Y allí Dios juzgó el pecado del hombre en ese hombre Jesús. Y Él dijo, hermanos, Padre, ¿por qué me has desamparado durante esas 3 horas? Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó, hermanos, el ser desamparado de su Padre. Para Él, eso debía haber sido lo más terrible, porque Él era un hombre que vivía con Dios, hacía todas las cosas con Dios, vivía en comunión con Él. Pero esas 3 horas, las últimas 3 horas, el Padre lo desamparó. Quizás Él decía, Padre, ¿dónde estás, Padre? ¿Por qué me has desamparado? Pero Él sufrió el desamparo de su Padre por 3 horas para que nosotros no sufriéramos el desamparo de nuestro Padre por la eternidad. Finalmente, las últimas palabras del Señor en la cruz están en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿Saben qué quería decir el Señor cuando dijo, consumado es? Él dijo, la deuda está pagada. Ese hombre que yo amo, que yo creé, ahora puede volver a mí. Yo ya pagué su deuda. Él no tiene más que morir. Yo morí por Él. Él no tiene nada más que hacer, simplemente disfrutar de mi salvación completa. Consumado es. Así que, hermanos, mediante el amor de Dios y su justicia, nosotros podemos ser devueltos al propósito original de Dios. El amor de Dios y la justicia siempre van juntos. No pueden separarse. Pero es por medio de que estos dos van juntos que hoy nosotros podemos tener de nuevo acceso a Dios y disfrutar de su salvación. ¿En qué consiste su salvación? Vamos a ver estos días que su salvación no solamente incluye el hecho de que Él nos redima de nuestros pecados, nos libre de nuestros pecados. Eso es la parte objetiva, la parte externa. Sino que también su salvación incluye que seamos sanos del veneno que fue inyectado interiormente en nosotros. Pero, hermanos, recuerde que esto se lleva a cabo por su amor y en su justicia. Esta es la fuente y la base de nuestra salvación. Yo creo que usted ahora aprecia un poquito más al Señor.
su amor. Solo quiero leerles unas estrofas del himno que cantamos antes de entrar en este mensaje. Y tal vez usted ahora lo va a comprender más. La estrofa 2 dice: cuán tierno y dulce es tu amor. Tu consuelo ha sido grande. Aunque 1000 veces te abandone yo, tu amor por mí, Dios, siempre arde. La 3 dice: ciertamente no sé apreciar todo lo que por mí has hecho, pues queriéndome de ti apartar, me abrazas con perdón muy bello. Nada he hecho para merecer tu atención y misericordia. Nada tengo que te pueda ofrecer, pues no soy nada, pura escoria. Y la última estrofa, hermanos, que sea nuestra oración de aquí por el resto de nuestros días. Señor, ¿qué tal si leemos todos? Señor, yo me humillo a tus pies. Tú me derribas con tu amor. Permíteme hoy tu esclavo ser, sirviéndote a ti las gracias te doy. Gracias, Señor, por tu amor y por tu justicia. Aleluya.